tema de cómo la inteligencia artificial puede apoyarnos en los procesos de justicia abierta que llevamos a cabo en el sector justicia costarricense, no solo en el Poder Judicial, sino en todas las instituciones, así como en la comunidad internacional vinculada y que trabaja con los temas de justicia abierta. Don Gerardo Rubén, le paso la palabra para que sea usted quien formalmente inicie esta sesión y demos paso al conversatorio. Buenas tardes, Sarita. Buenas tardes a todos y todas las personas que se han integrado a esta sesión ampliada de CONAMAC. En primer lugar, quiero saludar a las personas que integran CONAMAC, a las personas del Ministerio de Justicia, de la Procuraduría General de la República, de la Contraloría General de la República, de la Defensoría de los Habitantes, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, de la Asamblea Legislativa y del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Para nosotros es muy honroso poder hoy comenzar estas jornadas de reflexión 2025. El año pasado, antes de que terminara el año, en una sesión ordinaria de CONAMAC, definimos cuál iba a ser el tema de estas jornadas de reflexión y consideramos que el tema de inteligencia artificial y la justicia abierta era un tema que no podíamos dejar pasar y sobre el cual debía ir entonces el proceso reflexivo interinstitucional este año. Esta primera sesión de las jornadas, que es la primera de 3 jornadas, tendremos una cuarta sobre experiencias interinstitucionales, pero las académicas en las que vamos a tener la integración de especialistas, pues hoy comienza y me es muy grato poder decirles que hoy tenemos con nosotros a don Juan David Gutiérrez Rodríguez, investigador de la Universidad de los Andes sobre política pública, gobierno e inteligencia artificial, quien en esta primera sesión nos acompañará disertando sobre la introducción a la inteligencia artificial y su rol en la justicia. Sabemos de la trayectoria, sabemos de la formación, de los aportes del profesor Gutiérrez Rodríguez, y por eso creo que esta jornada de hoy va a ser una jornada muy formativa, muy provechosa. Esperaríamos que pudiéramos de alguna manera interactuar con el profesor Gutiérrez Rodríguez. El profesor Gutiérrez Rodríguez muy generosamente nos dijo que sí en el momento en el que le contactamos. Entonces, un agradecimiento profundo desde la coordinación, desde la presidencia de CONAMAC, desde el Poder Judicial costarricense que preside CONAMAC, pero desde cada una de estas instituciones que he mencionado. Creo que tenemos un público de todas estas instituciones, pero también tenemos compañeros y compañeras que integran el grupo especializado de trabajo de justicia abierta del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, a quien también les doy una calurosa bienvenida, y a todos los que se han integrado desde nuestra institucionalidad y desde fuera. No quiero dejar de saludar al magistrado Luis Guillermo Rivas Loaiziga, quien es el presidente coordinador de la Comisión Gerencial de Tecnologías de la Información del Poder Judicial costarricense. Y creo que no puedo decir más que gracias, profesor Gutiérrez, gracias, señores y señoras, por integrarse, y que de verdad esta tarde sea una tarde muy rica en conocimiento, que no dudo que así lo será. En mi caso, le daría la palabra a doña Mayren para que doña Mayren haga la presentación de don Juan David Gutiérrez Rodríguez. Don Juan David, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Gerardo. Buenas tardes a todos y todas. Me corresponde presentar a don Juan David. Es un honor, es un profesor que vengo siguiéndole la pista y admiro por mucho tiempo, así que de verdad me siento muy honrada de tenerlo en este espacio y de poder presentarlo.
Juan David Gutiérrez es profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Colombia, donde enseña e investiga sobre políticas públicas, gestión pública e inteligencia artificial. Tiene un PhD y un máster en política pública por la Universidad de Oxford, es máster en Derecho y Economía por la Universidad de Bolonia y la Universidad Erasmus de Rotterdam. También es abogado, dirige el proyecto de sistemas de algoritmos públicos en la Universidad de los Andes, es integrante del grupo de expertos del Global Partnership on Artificial Intelligence, en donde lidera el proyecto sobre transparencia algorítmica en el sector público, colidera la mesa de trabajo multiactor sobre regulación de inteligencia artificial. Además, ha sido coordinador académico del curso de inteligencia artificial para la Administración de Justicia, ofrecido por el Consejo Superior de la Judicatura en asocio con la Universidad de Los Ángeles. Juan David tiene casi 20 años de experiencia como consultor en asuntos legales y de políticas públicas, asesorando a gobiernos en América Latina y el Caribe. Como pueden ver, tenemos a un experto de lujo en esta conferencia, la primera conferencia inaugural de estas jornadas de reflexión sobre inteligencia artificial y justicia abierta, así que esperamos que se da mucho provecho. Les rogamos mantener las cámaras y los micrófonos apagados durante la conferencia y después vamos a tener un espacio para preguntas. Adelante, Juan David, le cedemos el espacio. Bueno, muy buenas tardes. Les cuento que tengo una gripa que estuvo a punto de llevarse mi voz, así que este es como un esfuerzo que voy a hacer porque, como comentaron al comienzo, hace rato que acepté esta invitación y lo hago con muchísimo gusto, pero realmente va a ser un esfuerzo muy grande porque esta no es mi voz. Mi voz está a punto de apagarse. Pero bueno, eh, agradezco también pues la sintonía, la cantidad de personas que están conectadas. Yo sí quisiera, como mencionamos hace un segundo, poder interactuar con ustedes. Entonces, además de la oportunidad de hacer preguntas, que los invito a que hagan, a que levanten la mano. Acá ustedes saben que en esta aplicación hay una manera de levantar la mano. Si alguien tiene una pregunta, pues que levante la mano. Y si no, en todo caso, al final va a haber preguntas. Pero por otra parte, yo voy a usar una aplicación que se llama Mentimeter. Ahora más tarde vamos a ver que Mentimeter se accede a través de un código QR para que tengan a la mano un teléfono móvil con el cual puedan acceder a una plataforma como Mentimeter que es interactiva, es para poder interactuar con ustedes. Bueno, yo voy a usar... No metemos al de 2:30. Ni idea. Te voy a poner a Blanquita si se metió. Esa conversación está muy interesante, pero es mejor no oírla. Voy a usar una presentación que luego con mucho gusto puedo compartirles, bueno, a través de sus colegas. Em, Así que no se preocupen que la presentación luego va a estar disponible. Perdón, denme un segundo porque me acabo de dar cuenta que tengo que autorizar a... Ya, me demoré un poquito, pero de pronto me pueden confirmar que están viendo la primera diapositiva. Sí, sí, señor. Gracias. Bueno. Muy bien, entonces yo voy a presentarles mucho del trabajo que he hecho con UNESCO. De hecho, les cuento, yo en este momento estoy en París porque estoy participando en 2 días de conferencia de la UNESCO sobre fortalecimiento de las capacidades en el Estado en relación con la inteligencia artificial. Entonces, yo quiero presentarles mucho el trabajo que he hecho con UNESCO porque además está muy relacionado precisamente con el uso de inteligencia artificial en la administración de justicia. Entonces, digamos, ese es como una información que quiero que sepan y es que lo que vamos a hablar hoy realmente mucho viene de parte de UNESCO, otra parte viene de lo que hago como profesor de la Universidad de los Andes. Entonces, bueno, estos tiempos se van a cortar un poco porque mi voz está a punto de irse. Entonces seguramente todo lo voy a reducir a la mitad, pero la idea es contarles un tricito de fundamentos de inteligencia artificial, porque yo asumo que acá puede haber varios que no están tan familiarizados para que todos nos vamos en el mismo lugar. Luego vamos a hablar de casos de uso en la administración de justicia, inteligencia artificial, y luego vamos a hablar de las implicaciones éticas, derechos fundamentales y la respuesta con una propuesta de directrices de UNESCO para el uso de inteligencia artificial por parte de tribunales y jueces. Entonces arranquemos con la primera parte. Esta es una imagen que no les voy a pedir ni que lean, ni yo lo voy a leerles alto, pero es una conversación que sale de
Diálogos de Platón. Es el capítulo que se llama Fedro, el diálogo que se llama Fedro, en donde hay un dios que se llama Teut y un rey que se llama Tamus en Egipto, en donde el dios Teut, que es un inventor de muchas cosas, él le está contando al rey Tamus sobre lo grande que son sus invenciones, hasta que llega a la invención de la escritura, a la cual alaba y dice que es una especie de remedio para no olvidar, para recordar las cosas, para ser más sabios. Y el rey egipcio empieza a dudar, empieza a decir, bueno, pero si algo está escrito y ya no tengo que depender de mi memoria para recordarlo, pues realmente lo voy a olvidar y simplemente el día que lo necesito voy y lo busco. Entonces, no me está ayudando con mi memoria. Pero además, una persona puede hacerse como aparecer como sabia simplemente leyendo lo que dice el libro, pero solo aparentará la sabiduría, no, no va a ser sabio en realidad, porque simplemente está leyendo lo que dice ahí, pero no quiere decir que lo entienda o que lo haya aprendido. Esta conversación es muy interesante porque me permite llegar a un punto que es central en esta conversación, y es decirles que las tecnologías nunca tienen efectos unilaterales, siempre tienen múltiples efectos, efectos que pueden ser diferenciados en la sociedad, y eso es cierto igualmente de lo que llamamos inteligencia artificial, que no es más que un conjunto de herramientas que más adelante voy a definir. Y se los digo porque hay que resistir la tentación de solo ver lo positivo o solo ver lo negativo del uso de estas herramientas en la sociedad. Realmente, para ser responsables, uno tiene que ser consciente de los múltiples efectos porque son muy poderosos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por supuesto, como mucho ocurre en la sociedad, pues si pensamos en el bien común, queremos maximizar los beneficios y minimizar y gestionar los riesgos. Entonces, esto me lleva a esta frase que sí voy a leer de un filósofo, de Neil Postman, que escribió este libro Technopoly. Podemos aprender de esta conversación, porque así abre el libro con esta conversación, que es un error suponer que cualquier innovación tecnológica tiene un efecto unilateral. Toda tecnología es a la vez una carga y una bendición. No lo uno o lo otro, sino esto y lo otro. Entonces, les voy a... Perdón que me caí. Les voy a pedir que cuando hablemos de estas tecnologías, lo hagamos con los dos ojos abiertos, pensando en cómo maximizar lo positivo, pero pensando que también hay potenciales efectos negativos que pueden ser muy riesgosos. Ahora, esta es mi visión de las cosas, y por eso comienzo con esta visión que, pues, obviamente es en la que creo, y estoy dispuesta a defenderla, pero es una visión, es una posición. Pueden ustedes encontrar otras y las podemos discutir. Ahora, después de darles esta visión, necesito hablar un poquito de eh, las definiciones, de cuando yo use determinados términos nos entendamos. Y antes de hablar de una definición de inteligencia artificial, hay que hablar de los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Yo voy a hacer una analogía muy rápida para que ustedes se acuerden siempre que les pregunten qué es un algoritmo. Y un algoritmo es algo muy parecido a una receta de cocina. ¿Por qué? Porque es una serie de instrucciones para lograr un objetivo, para resolver un problema. No es más ni es menos. Un algoritmo puede estar escrito en una hoja de papel. Yo puedo dar un algoritmo, el algoritmo de cómo hacer una limonada desde cero, paso a paso, con un árbol de decisiones. Si hay limones de este tamaño, entonces haga esto. Si hay limones de este tamaño, entonces use esto otro. Si el limón es muy ácido, entonces de pronto échele azúcar o échele al- hierbabuena. Bueno, así sucesivamente. Entonces, un algoritmo no es más que una serie de instrucciones. Ahora, cuando el algoritmo, en términos de una instrucción, está escrito en lenguaje computacional, en esta sintaxis que de hecho, por ejemplo, estamos viendo ahí en esta imagen, y hay diferentes lenguajes computacionales, así como hay diferentes lenguajes que ustedes y yo usamos, español, inglés, mandarín. Bueno, hay diferentes lenguajes computacionales que son usados para poder interactuar con la máquina. Ustedes saben que las máquinas primariamente
operan a partir de unos y cero, uno y cero, uno, cero, largas filas de unos y ceros. Y eso para el ser humano, para poder interactuar con la máquina, pues se necesita precisamente eh, esos lenguajes computacionales. Entonces, cuando se escribe en lenguaje computacional, la instrucción en un ambiente eh, computacional, en un sistema computacional, pues el computador puede ejecutar esas órdenes. Sí, por supuesto, pues es algo que esté correctamente formulado en términos de el lenguaje computacional y siempre y cuando pues el hardware, la infraestructura física esté funcionando. Entonces, una vez resuelto que los algoritmos son recetas, son instrucciones y que cuando se escriben en lenguaje computacional, un ordenador puede ejecutar esas instrucciones, podemos pasar a lo siguiente, a la pregunta de, bueno, ¿y qué es inteligencia artificial? Ustedes no se van a encontrar con una única definición de qué es inteligencia artificial, van a encontrar muchas. Y la razón por la que van a encontrar muchas es porque este término fue acuñado en 1955 por un par de académicos y un par de personas que trabajaban en empresas del sector privado de la tecnología, perdón, para designar un proyecto que tenían y el proyecto era el de construir máquinas que se comportaran como si fueran humanos. Esa era, digamos, la idea. Máquinas no que fueran humanas, sino máquinas que se comportaran, que fueran capaces de realizar actividades propias de los seres humanos. Y en ese sentido, el término pues comienza así, con esa idea, pero desde 1955 hasta acá, pues ha habido diferentes desarrollos en este campo, en esta disciplina de estudio y de investigación práctica, en donde se han desarrollado diferentes máquinas que en efecto, de alguna manera, imitan algunas funciones cognitivas del ser humano. Y la definición se ha ido complejizando con el tiempo a medida que vamos creciendo en la caja de herramientas que llamamos inteligencia artificial, razón por la cual el término también seguirá creciendo con el paso del tiempo. Pero además hay un punto adicional que ustedes, que entiendo que la mayoría son abogados, pues entienden muy bien y es que las palabras o algunas palabras son de texto abierto, pueden tener múltiples significados, pueden tener texturas, por así decirlo. Y la palabra inteligencia es una palabra respecto a la cual tampoco hay una definición única, ni unánime, ni mejor. Diferentes ciencias que estudian la manera como los seres humanos pensamos, cómo funciona el cerebro, lo que significa hacer, razonar, pues eh, desde las neurociencias hasta la filosofía eh, e incluso las humanidades, pues entienden la inteligencia humana y de hecho múltiples inteligencias más allá de la inteligencia humana de diferentes formas. Entonces, pues no esperen encontrar una única definición. Ahora, eso obviamente no quiere decir que no podamos tener una definición con la cual nos podamos acordar. De hecho, eso es muy importante porque si yo hablo de inteligencia artificial, para mí es muy importante que ustedes me estén entendiendo a qué me refiero. Puede haber muchos malentendidos sobre qué es inteligencia artificial. Entonces yo les propongo lo siguiente. Primero es definir o entenderla en términos de sus funciones. Estos sistemas computacionales pueden hacer diferentes tareas. Acá hay 7 diferentes tareas que estos sistemas computacionales pueden realizar. En vez de leer una por una la tarea, yo quiero que ustedes se imaginen esto en términos de una actividad que seguramente ustedes ya hacen y de pronto no son conscientes que detrás de esa actividad hay algoritmos de inteligencia artificial. Me imagino que muchos de ustedes consumen contenido audiovisual a través de YouTube o TikTok, Instagram, bueno, Facebook. Hay muchos lugares en donde ustedes pueden consumir este tipo de contenido. Esas plataformas digitales lo que en últimas están haciendo es tratar de enganchar a las personas el mayor tiempo posible, porque parte de su modelo de negocio es que la persona le preste atención a la plataforma el mayor tiempo posible. Para lograrlo, utilizan unos algoritmos que hacen las siguientes tareas. Entonces, vamos a imaginarnos un viaje de usuario. Imaginemos que yo entro a YouTube
Dependiendo la hora del día, yo voy a consumir determinado contenido. Si es muy temprano, a veces entro a YouTube para que mi hija vea literalmente Peppa Pig o el programa para niños que esté de moda, ya tiene 3 años. Y a veces me toca poner Peppa Pig para que desayune, si no, no desayuna por la mañana. Eh, entonces, a medida que yo vaya seleccionando, haciendo clics y teniendo un comportamiento en la plataforma, el sistema va clasificando, va identificando mis selecciones en la plataforma. Las selecciones, la manera como uno interactúa con una interfaz, literalmente es con la superficie táctil de celular, si es el caso, o si es en el computador con clics, ¿verdad? Eh, y el movimiento de los clics, la superficie táctil, todo lo va rastreando, cuánto tiempo dura aquello que estoy viendo, qué escogí ver, si de pronto utilicé la barra de búsqueda que introduje, entonces va clasificando todo lo que va ocurriendo de mi experiencia como usuario respecto a la plataforma, entonces va reconociendo y va poniendo las cosas, las va encasillando, ¿verdad? Una manera como de clasificar a través de la identificación y el reconocimiento. Segundo lugar, detecta eventos, detecta conductas. Ya no es simplemente como información que yo le estoy dando, sino va tratando de detectar mis conductas. Por ejemplo, yo daba el ejemplo de que por la mañana es muy posible que yo use YouTube para que mi hija vea algún video mientras desayunamos, pero en la tarde ya no estoy con mi hija. Si es a la hora del almuerzo, de pronto a mí me gusta el fútbol, de pronto veo algo que tenga que ver con fútbol. Si es por la noche, de pronto quiero ver algo que sea de entretenimiento. Entonces, ¿por qué doy todos estos ejemplos? La máquina en esa tarea inicial de identificar, reconocer, también empieza a detectar cómo cambian mis preferencias a lo largo del día, a lo largo de los días de la semana y empieza como a detectar mis eventos. De hecho, si en este caso no está habilitado, pero por ejemplo, si estuviera habilitada la voz o si estuviera habilitada el video, también bien podría estar haciendo detección de mis movimientos, de mi voz, para nuevamente, pues llegando a la primera función, clasificar y empezar a detectar mis conductas. ¿Para qué hace todo esto? Acuérdense que dijimos que la plataforma busca engancharnos y quiere recomendarnos contenido audiovisual que nos guste. Para hacer eso, intenta predecir que me va a gustar. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a partir de esa información previa que yo mismo le he dado y que la plataforma ha ido clasificando y detectando. Entonces empieza a tratar de hacer predicciones y por eso las recomendaciones que hace de contenido tienen que ver con lo que yo he consumido previamente. Con el paso del tiempo, además, la plataforma empieza a través de sus algoritmos a construir un perfil de mí mismo, de mí. Digamos, un perfil no se imaginen una ficha de Juan David Gutiérrez, tantos años de edad, no. Realmente un perfil tiene que ver con detalles mucho más complejos de mis comportamientos que me hacen común a otras personas, ¿verdad? No simplemente por el género o por la edad, sino por muchas otras características de lo que yo consumo. Nuevamente, esa personalización, ese perfilamiento, lo que busca es hacer más precisa la herramienta de predicción. Sigo adelante. Ustedes ven ahí que algo dice soporte de interacción entre humanos y máquinas. Si, por ejemplo, yo no estoy seguro si YouTube lo tiene, y he estado haciendo un ejemplo con YouTube, pero si YouTube tuviera un chatbot con el que yo pudiera interactuar para buscar contenido y que el chatbot me recomendara más contenido a través de esa interacción, eh, eso sería otro ejemplo de otra función de soporte en la interacción entre humanos y máquina a través de un chatbot. Sexto, optimización orientada a objetivos. Las máquinas, el algoritmo no solo va a tratar de predecir a mí qué me gusta, sino dado el perfil que ha creado de mí, va a tratar de lanzar publicidad orientada a mis gustos. Eso que está haciendo, está tratando precisamente de focalizar el tipo de mensajes que llegan, porque su modelo de negocio implica normalmente la venta de publicidad. En el caso de YouTube, hay una versión paga de YouTube que no tiene publicidad, pero la mayoría de la gente la usa publicidad. Y pues para optimizar el objetivo de esa focalización, pues ha hecho todos estos pasos que he dicho anteriormente. Entonces, fíjense ustedes cómo un sistema de inteligencia artificial realmente puede
realizar diferentes funciones para lograr un objetivo. Yo aquí traté de darles un ejemplo que está como muy cercano a la vida de todos, porque la mayoría de ustedes me imagino que consumen algún tipo de plataforma digital. Ahora, ahora sí, he tratado como de explicar qué es una herramienta de inteligencia artificial de manera abstracta, contándoles que es un algoritmo, con una receta, contándole que con esos algoritmos se pueden cumplir determinadas funciones. Es el momento como de tratar de acotar, si llegáramos a decir una definición, qué elementos mínimos uno podría encontrar en una definición de inteligencia artificial. Entonces, ya la mayoría de las cosas que voy a mencionar se las he dicho, pero las voy a organizar. He dicho que el término inteligencia artificial realmente alude a un conjunto de tecnologías, es como una caja de herramientas. Nunca, cuando yo hablo de inteligencia artificial, no estoy hablando de una tecnología, estoy hablando realmente de múltiples tecnologías. Es muy importante a la hora de hacer juicios de valor, a la hora de hablar de inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado de qué tipo de inteligencia artificial está hablando uno. Segundo, pues son sistemas computacionales o operan, digamos, a partir de datos, con algoritmos que utilizan datos para operar. Son sistemas que se distinguen de otro tipo de programa computacional por algo muy importante, que esto sí tal vez no lo he mencionado con mucho énfasis, y es que tiene algún grado de autonomía para cumplir con el objetivo o la finalidad. Es decir, los sistemas computacionales tradicionales dependen de que haya una programación de todas las opciones que puede o no seguir un sistema para lograr un objetivo. El objetivo no tiene, puede que automatice tareas, pero lo hace previa a unas reglas predefinidas y no tiene autonomía para resolver el problema. Bueno, los sistemas de inteligencia artificial, su gran característica que los diferencia de otras tecnologías de esta naturaleza es que tienen un grado de autonomía para resolver el problema. Hay diferentes maneras de desarrollar sistemas de inteligencia artificial, digamos, los modelos a partir de los cuales funcionan estos sistemas. Eh, Seguramente ustedes han oído hablar del aprendizaje automático, que es el machine learning. De pronto ahora más tarde podemos hablar de eso, que busca que la máquina pueda aprender de los datos para identificar patrones y poder predecir futuras acciones y tomar decisiones sobre acciones. Pero el punto realmente, antes de profundizar mucho en las diferentes técnicas de aprendizaje automático, supervisada, no supervisada, reforzamiento, con reforzamiento humano, profundo, y hay otras que no son otro aprendizaje automático, como procesamiento de lenguaje natural. Más bien les voy a decir un mensaje que es más obvio y que seguramente ustedes lo recordarán, y es que pues, las diferentes técnicas de construir algo inciden en la naturaleza de eso que uno construyó, incide en lo que se puede hacer con eso, en sus funciones, en su resistencia, en sus riesgos. Por eso, eh, cuando se habla de inteligencia artificial, hay que preguntar cuál inteligencia artificial, qué función cumple, cómo fue desarrollada, que a partir de eso uno puede tener una mejor idea de qué esperar de la herramienta. Entonces, la herramienta puede cumplir diferentes funciones que vimos anteriormente, puede ser más de una de esas funciones, y en la actualidad tenemos algo que se conoce como inteligencia artificial estrecha, en el sentido de que las herramientas de inteligencia artificial no pueden cumplir cualquier cosa, no pueden realizar cualquier objetivo, sino que están hechas para realizar determinadas funciones predefinidas por seres humanos. No tienen autonomía, no tienen voluntad propia, no tienen objetivos propios. Sí, hay muchas personas que están apostando por crear máquinas que sí tengan plena autonomía, que sí tengan objetivos propios. Hay muchos términos para eso. Algunos le llaman inteligencia artificial general, otros le llaman superinteligencia. Hay una incertidumbre enorme sobre si la humanidad va a llegar en algún punto a ese tipo de máquinas. Hay quienes apuestan a que estamos a la vuelta de la esquina, a un año, a 5 años, a 10 años. La verdad es que no se sabe. También la verdad es que hay mucho interés en decir que estamos cerca porque eso atrae inversión. Parte de las compañías que están interesadas en recibir inversionistas. Entonces hay que coger con muchas pinzas todo lo que va llegando por redes sociales, por medios de comunicación, de grandes declaraciones de que estamos a la vuelta de la esquina. No sabemos si estamos a la vuelta de la esquina realmente, probablemente no. Y mientras tanto lo que tenemos son herramientas
que pueden cumplir determinadas funciones y que no tienen objetivos propios. Bueno, hasta aquí el tema de inteligencia artificial en términos como de definiciones, que me parece muy importante que todos queden como claro en eso. Y hago una pausa para preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por aquí yo veo que alguien levantó la mano. José Miguel, si quieres hacer la pregunta. Muy buenas tardes, don Juan David, a todos y todas buenas tardes. Me queda una duda sobre IA estrecha. ¿Qué significa estrecha? Estrecha Gracias. por oposición a que pueda realizar cualquier tarea. Estrecha en el sentido de que solo puede realizar tareas específicas y preordenadas por el ser humano. O sea, el ser humano dicta cuál es el objetivo. La máquina no tiene un objetivo propio. Y De es lo acuerdo, muchas opuesto a gracias. inteligencia artificial general, que es la manera opuesta de llamarle a herramientas que sí tendrían, digamos, esa capacidad. Listo. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Listo, si no hay más preguntas, yo les propongo que sigamos y que en cualquier momento luego podamos abrir otro espacio para más preguntas, si les parece bien. Bueno, entonces, entro a la segunda parte de uso de inteligencia artificial para la administración de justicia y voy a tratar de darles casos de alrededor del mundo, no solo de América Latina. Entonces, el contexto en el que vivimos es primero un contexto en donde hay un acelerado uso de herramientas de inteligencia artificial en el sector privado, en el sector público, por un desarrollo, eh, digamos, que ha sido impulsado por inversiones muy importantes en los últimos años. Eso ha implicado que el sector público se ha atrevido a experimentar y a usar. eh, Hay gente que no lo sabe, pero hace más de una década hay gobiernos que están usando diferentes tipos de herramientas de inteligencia artificial y también desde hace bastantes años, por lo menos 8 años, yo diría, hay herramientas de inteligencia artificial que se usan en la administración de justicia en América Latina. Ese contexto, digamos, de desarrollo tecnológico, pues tiene otro correlato, la otra cara de la moneda, y es la pregunta sobre las instituciones, sobre cómo gobernamos el uso de estas herramientas, el desarrollo de estas herramientas en sociedad. Y hay unos esfuerzos locales por regular. De hecho, en la Universidad de los Andes hemos mapeado más de 500 instrumentos regulatorios en América Latina y el Caribe, de los cuales más o menos 2/3 partes son proyectos de ley, porque también hay órganos reguladores del orden ejecutivo que han apostado también por regulación. Eh, el grueso, estamos hablando del 95%, son proyectos, no son normas aprobadas. Hay unos esfuerzos de cuales por regular. Hay unas oportunidades para tratar de que efectivamente se concrete la promesa de eficacia, eficiencia y equidad, o mayor eficacia, eficiencia y equidad por el uso de estas herramientas en lo público, pero esa promesa también está asociada a riesgos. Por lo que les decía al comienzo, hay que mirar con los dos ojos abiertos, no solo un lado de la historia. Y esa regulación local que emerge, pues se inscribe en un marco global en donde no hay normas globales de tipo vinculante, más allá de algunas normas regionales como ocurre en Europa con la Unión Europea y con algunos tratados que también están promoviéndose en Europa, pero no hay marcos globales como sí lo ocurre para otras actividades, no solo asociadas al comercio, sino a la tecnología en particular. Ese es el contexto. Ahora, en América Latina, de hecho, este número ya está desactualizado ya en la base de datos que nosotros creamos en la Universidad de los Andes y que los y las invito a que la conozcan. Eh, yo creía tener a la mano el enlace que les estoy mostrando en pantalla, en donde puede acceder a un repositorio con la base de datos de estos sistemas usados en el sector público de nuestra región. 70% prácticamente de esos sistemas están en funcionamiento, un 13% están apenas en etapa de pilotaje, están en pruebas, y el resto o no logramos determinar cuál es su estado, porque todo esto lo construimos a partir de información pública, y un 6% fue descontinuado o suspendido. Entonces, hay muchas herramientas de inteligencia artificial que se están usando en América Latina. De estas 735, alrededor de 52, si no me cae mal la memoria, a ver, mira una próxima diapositiva, sí, 52 de esas herramientas han sido desplegadas en el Poder Judicial de los países que ustedes están viendo a continuación.
Ya no me acuerdo el de Costa Rica en qué consistía. Yo me imagino que es un sistema de búsqueda asistida de decisiones. Perdónenme que no sé por qué se me pasó mirar cuál es ese caso de Costa Rica, pero lo cierto es que en estos países y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay herramientas de inteligencia artificial que cumplen diferentes funciones, desde herramientas que están orientadas a no solo los servidores judiciales, sino al público. Entonces, por ejemplo, sistemas de búsqueda asistida, chatbots que responden a preguntas sobre los servicios prestados en la rama judicial o incluso sobre temas legales, chatbots creados con ese propósito. Pero también hay herramientas que apoyan la gestión de los procesos. Ahora vamos a ver ejemplos de traducción simultánea en viva voz, pero, digamos, una audiencia, por ejemplo, o traducción de textos, o transformación de audio en texto, em, procesos que ayudan en funciones que son muy importantes en situaciones en donde hay eh, sistemas judiciales enteramente digitales, en donde los sistemas de inteligencia artificial cumplen funciones de clasificar la información en términos de los memorandos, los documentos que son radicados. El sistema hace una clasificación de las palabras para poder asignar, por ejemplo, el flujo de un documento que es radicado a un determinado despacho o a una determinada persona dentro de un despacho. Eh, entonces, pues se usan para muchas funciones. En general, en el sector público hay un altísimo porcentaje de sistemas que se usan en general para el cumplimiento de la ley. Obviamente, la rama judicial no es la única encargada de hacer que se cumpla la ley. Hay muchos esfuerzos del orden de la rama ejecutiva también para usar herramientas para cumplir, para que se cumpla la ley. Entonces, es un tipo de función que es común que en América Latina se esté apoyando con ese tipo de herramientas. Entonces, pues yo mencionaba que hay unos beneficios esperados de estas herramientas: eficiencia, eficacia, equidad, mejora en la calidad, que en la administración de justicia en otras se concreta en mayor acceso a la justicia. Y todo esto busca crear valor público, concretar el valor justicia, que es lo que ustedes trabajan, pero pues es un error pretender o creer que el acceso y la adopción a una herramienta tecnológica va a generar cambios automáticamente, va a lograr hacer cosas por sí misma o sin que sea necesario que haya otros factores que estén coadyuvando para que la herramienta precisamente produzca esos frutos. Entonces, para poder entender un poco la realidad de lo que estaba pasando y entender los usos de estas herramientas, eh, en el año 2023 diseñé para UNESCO esta encuesta global sobre uso de inteligencia artificial por parte de operadores judiciales que UNESCO desplegó, y respondieron más de 500 operadores judiciales en 96 países, para tratar de entender en la práctica cómo se estaban usando estas herramientas en contextos de justicia. Y eso se usó, ya les voy a contar, para preparar una propuesta de guías, de directrices de uso de inteligencia artificial en la administración de justicia. Entonces, aquí voy a aprovechar para hacer una pausa y preguntarles a ustedes cómo hubieran respondido esas preguntas de la encuesta global de UNESCO. Y para hacerlo, me voy a salir un segundo de acá, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otro documento diferente. En un segundo, porque tengo que hacer el salto a otra plataforma, que es la que les había mencionado, que se llama mentimeter.com, y ya les va a aparecer dos opciones para conectarse y que ustedes puedan responder las preguntas. Entonces, ya voy a compartir pantalla en un segundo, por favor. Ok, creo que es esta. Listo. Entonces, dos opciones para entrar. Con su cámara pueden escanear ese código que ven ahí a la izquierda, ese código QR. Si lo escanean, pueden entrar. Si es que entran, háganle clic a la manito. Varios de ustedes ya lo están haciendo, y eso a mí me da una idea de cuántos de ustedes lograron conectarse.
una segunda manera de entrar, si no pueden usar el código QR, es entrar a la página menti.com y utilizar el código que aparece ahí, que es 39861975. De pronto alguien puede ayudarme escribiéndolo en el chat y le ayuda a sus compañeros. Entonces, bueno, hay 62 personas que han puesto manita y son 180, así que vamos a darles un segundo a que terminen de conectarse. Yo, mientras tanto, voy a estirar mi mano y con un vaso de agua porque estoy lejos de un vaso de agua y lo necesito ya. Ya Juan José puede hacer la pregunta, pero espérate un segundo, traigo el agua. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Ah, no hay pregunta, sí, sí hay pregunta. Michelle, Mayorga. Disculpe, se me marcó por error, qué pena. Ah, bueno, listo. Entonces hay 99 personas que han ya escogido. Luis Emilio, ¿tienes una pregunta? Muchas gracias. Es un comentario o una petición muy breve. En la última diapositiva que usted expuso, habla de la necesidad de que todo esto funcione para generar valor público. Eh, a mí me gustaría, bueno, desde la gestión pública uno estudia el tema de valor público y tal, pero sí me gustaría que en algún momento de la exposición pudiera desdoblar ese concepto, ¿verdad? Porque a veces nos enfrascamos mucho en tareas de eficiencia y tal, y en la adopción de tecnología, no sé, y tal, pero lo cierto del caso es que olvidamos el fondo de eso, de generar valor público. Entonces, un poco la motivación es para que lo desdoble y lo haga un poquito más didáctico. Gracias. Gracias Luis Emilio por la pregunta. Sí, a veces como que uno asume que los términos todos los entendemos iguales y valor público sí que es un término que podríamos no entender todos por igual. Yo, cuando hablé de valor público, estoy hablando de algo muy concreto y es satisfacer necesidades de las personas, satisfacer necesidades sociales de las personas. La justicia está para satisfacer las necesidades de justicia concretas de las personas. Es una posición, por supuesto, muy personal y pues habrá otras maneras de definir valor público, pero yo trato de definirlo de esa manera que creo que es más concreta. Bueno, primera pregunta. ¿Qué grado de familiaridad tiene con la IA? Nada, un poco, moderadamente, mucho, soy un experto. Muy bueno, varios que dicen que mucho. Vamos a ver qué pasa. Mm, bueno, van como 62, pero ya hay una tendencia. Casi una distribución normal, pero realmente está un poquito corrido hacia la derecha, me parece a mí la tendencia en este momento. Eh, esta distribución en términos de grado de familiaridad es una distribución un poquito más hacia la derecha, es decir, hacia ser más familiares que lo que ustedes van a encontrar en la encuesta global que hicimos en la UNESCO y me atrevo a decir que en otras encuestas que también he hecho en Colombia y en Ecuador me parece que están bastante a la derecha, o sea, bastante más familiarizados que sus pares. Vamos con una siguiente pregunta. ¿Cómo utilizar los sistemas de inteligencia artificial? Aquí es una pregunta sobre la intensidad en el uso. Diariamente, semanalmente, mensualmente, solo unas pocas veces. Lo he utilizado, pero no para el trabajo, o nunca lo he utilizado para nada, para nada. Ahí están 6 opciones. Bueno, hay unos, como dirían los estadounidenses, unos power users aquí de casi 40 personas han dicho que diariamente. Bueno, pues eso explica también por qué muchos de ustedes se identificaron con una postura de familiaridad que estaba más hacia la derecha en nuestra escala. Nuevamente, esta es una proporción
en donde la intensidad de uso es muy superior, pero muy superior a la que se reportó en la encuesta global de UNESCO, que fue una encuesta de hace un año y medio. Puede que si la volviéramos a hacer, de pronto se parecería más la respuesta que ustedes están dando, pero con todo y eso, yo he estado haciendo encuestas más recientes, me parece que hay unos usuarios bastante potentes de esta tecnología en términos de frecuencia. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo acceden a las herramientas? Es una versión gratuita a la que acceda. Yo pago, me suscrito a la herramienta o la organización en la que trabajo me da acceso a la herramienta de inteligencia artificial. Ujú. Ok, ok. Bueno, si bien la mayoría de ustedes accede a versiones gratuitas, me llama la atención que están más o menos mitad y mitad entre gratuita o accedo a una licencia por mi trabajo porque yo la pago, que también es una proporción mucho más alta de versiones licenciadas usadas respecto a la encuesta global y respecto a otras encuestas que yo he hecho. Usar una versión gratuita tiene unas implicaciones muy grandes, que espero que las 57 personas que han manifestado que las usan sepan. Eh, una de las primeras consecuencias que deben administrar es que cualquier información que se inserte, que se entregue al sistema, ya sea en las instrucciones o ya sea si uno carga documentos, porque se pueden cargar documentos completos, toda esa información es información respecto a los cuales ustedes perdieron el control de quién puede y quién no puede acceder a ella. Es decir, si ustedes entregan información que contiene información confidencial o que contiene datos personales en un contexto en que hay que proteger los datos personales, porque en muchos países de América Latina es un derecho fundamental, pues están perdiendo absolutamente el control de, de esa información y les va a ser imposible garantizar que esa información que ustedes cargaron no haya quedado en manos de terceros. ¿Por qué? Porque si ustedes entran en los términos y condiciones de estos chatbots que ofrecen versiones, abro comillas, gratuitas, ustedes van a encontrar que los términos y condiciones establecen que las empresas tienen derecho a utilizar y reutilizar esa información para el entrenamiento de sus modelos y que algunas incluyen la opción de que sea compartida con terceros. Entonces, algunos países, jurisdicciones, para ser más potente, y las ramas judiciales han optado por prohibir que sus funcionarios, que son servidores judiciales, accedan a herramientas gratuitas, por esa razón, porque no dan suficiente seguridad desde el punto de vista de seguridad de la información. Y esa es pues solo una de las consecuencias, pero es quizás la consecuencia más importante que tengo que contarles y que deben tener mucho cuidado. No todas las jurisdicciones lo prohíben, pero así no lo prohibieran, yo tendría mucho cuidado de no entregar ninguna información ni confidencial ni ninguna información personal. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Qué tarea realiza con la inteligencia artificial generativa? Aquí pueden escoger más de una. Podrían escogerlas todas, podrían escoger solo una. Si no hacen ninguna, pues no voten. Vamos a ver cómo está el uso, qué uso le dan. Vamos a esperar un poquito. Bueno, ya casi tenemos una tendencia consolidada. Listo. Bueno, no me sorprende la respuesta. Es que no solo en la rama judicial, sino en otros contextos, incluyendo la práctica profesional privada de los abogados, pero también en general incluyendo la función pública. Y si me apretan un poco más, les digo que incluso los estudiantes utilizan sobre todo sus sistemas para buscar información. Y eso también tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque los sistemas por diseño en ocasiones van a tender a responder con información imprecisa, incorrecta o pura y llanamente fabulada. Sí.
No voy a decir que inventa, porque es que el chatbot no es una persona, entonces no tiene el objetivo de inventar, pero simplemente entrega información que es absolutamente desapegada de la realidad. Eh, Hay diferentes modelos y eso implica que hay diferentes precisiones o imprecisiones, pero todos los modelos sin falta tienen una probabilidad de errar. Y ahí lo preocupante no es tanto usar una máquina que pueda fallar, sino usar una máquina que puede fallar sin que uno sea consciente y tome las medidas necesarias frente a esa potencial falla. En el caso de buscar información, si uno es experto, de pronto se va a dar cuenta inmediatamente de algo que no está bien. Pero si uno busca información respecto a lo que uno no es experto, entonces ahí sí hay problemas, porque ustedes, si se confían en el resultado de la máquina, si no contrastan con fuentes fiables, les puede ocurrir algo tan grave como le ocurrió a un juez brasilero que copió y pegó preguntas de ChatGPT, a pesar de que, pues digamos, quien haya usado estos sistemas sabe que la propia interfaz advierte sobre la posibilidad de que las respuestas sean erróneas. Y para desgracia del juez brasilero, copió y pegó a partes de ChatGPT con eh, supuestos casos, o sea, jurisprudencia, y resulta que esa jurisprudencia era inexistente. Entonces falló fundamentado en jurisprudencia inexistente. Imagínense lo grave que fue eso que yo solo conozco a este juez brasilero, no conozco jueces de otras jurisdicciones que les haya pasado eso. Si hay muchos casos de abogados alrededor del mundo, de todo el mundo, que les ha pasado esto. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de esto para buscar información, ni qué decir de elaborar documentos, aunque elaborar documentos pues tiene diferentes grados de dificultad y complejidad, porque si por ejemplo es elaborar una carta, un correo electrónico, de pronto no tiene mayor misterio, no tiene mayor riesgo. Ahora, ya empezar a elaborar borradores de sentencia, pues ahí sí entramos en el riesgo que les cuento de, pues están usando una máquina que es falible, y que hay que tener entonces mucho cuidado, porque palabra por palabra uno tiene que verificar qué está diciendo. Una pregunta más. ¿El uso de esas herramientas puede implicar algún impacto negativo? Sí, no, no sé. Bueno, aquí ya la mayoría contestó y la mayoría pues es consciente que hay algún problema. Hay 6 que dicen no sé, hay 5 que dicen no. Bueno, el uso de herramientas de inteligencia artificial, dependiendo del tipo de herramienta, puede tener implicaciones negativas. Ahora vamos a ver más adelante cuáles, pero primero se las voy a preguntar. Pero evidentemente sí puede tener, eh, porque primero, en un proceso judicial están en juego los derechos fundamentales de las personas. Y si hay derechos fundamentales que se pueden poner en riesgo, pues estamos en una potencial implicación negativa. Si, por ejemplo, alguien usa un chatbot gratuito y inserta información confidencial, secretos comerciales, información personal de las partes, esa información un tercero la va a poder acceder. Ustedes potencialmente le pueden estar causando un daño a personas. Por eso, entonces, imagínense si no va a haber problemas. Entonces, más bien la pregunta no es si sí puede tener implicaciones negativas, que sí las puede tener, sino cuáles. Y luego, por supuesto, cómo se gestionan. Entonces, acá hay una serie de diferentes tipos de riesgos. Ustedes pueden escoger uno o ninguno, o poner sin riesgos, y en definitiva, en todo caso, creen que no hay ningún riesgo. A ver, ustedes, ¿cuáles perciben que son los riesgos más altos según la frecuencia de su respuesta?
Bueno, evidentemente pude haberlo sesgado precisamente con el tema de protección de datos que aparece como una de sus primeras respuestas, pero a mí no me sorprende que lo pongan de presente porque en las encuestas que hemos realizado, esa es una de las respuestas más comunes. Ahora, la otra respuesta más común que aquí a ustedes les sale como de cuarta es la de la calidad de la producción, es decir, en el caso de los chatbots en particular, la calidad de la respuesta es un problema. La calidad de respuesta la calidad puede ser baja, sí puede ser imprecisa, incorrecta o incluir información falsa. Entonces, la calidad de la respuesta puede ser un problema. Efectivamente, hay temas en donde los sistemas que operan todos a partir de un modelo y a partir de unos datos pueden tener desbalances que lleven a hacer recomendaciones o a producir resultados que tengan sesgos que reflejen los desbalances de su base de datos o su modelo. Voy a tratar de cómo explicarlo. Si nosotros viviéramos, imaginémonos una situación más extrema. Si nosotros viviéramos en los años 70 en Sudáfrica y entrenáramos un modelo basado en los 100 años anteriores de decisiones. Alguien podría decir, bueno, el modelo es muy completo, tuvo en cuenta todas las decisiones de los últimos 100 años, va a poder encontrar, identificar patrones, va a ser muy precisa a la hora de identificar patrones y a recomendar, como en un caso puntual, cómo se podría decidir basado en esos patrones pasados. Sí, es verdad, los sistemas de inteligencia artificial son magníficas herramientas para identificar patrones en los datos. El problema es que esos datos tendrían un sesgo histórico, porque en el estado del apartheid en Sudáfrica había políticas de segregación racial, había discriminación sistémica por parte del Estado, lo cual conllevaba que las decisiones judiciales estuvieran sesgadas en contra de determinadas personas por su origen racial, razón por la cual si yo entreno en un sistema racialmente sesgado, pues va a producir respuestas sesgadas y vamos a reforzar o ampliar una discriminación. Entonces, el tema de los prejuicios y los sesgos es un tema muy importante, por eso de hecho es tan importante cuando uno va a hacer una herramienta, tener uno conciencia sobre, bueno, de dónde salieron los datos, de dónde salen, para yo saber con qué está respondiendo el sistema. Los modelos comerciales de chatbots que operan a través de modelos de lenguaje a gran escala fueron entrenados con unos vastos corpus, para usar la palabra técnica, corpus de textos enormes, pero que son fundamentalmente textos que están en inglés y en un porcentaje muy, muy bajo están en otros idiomas, incluyendo el español. Entonces ya si ustedes se imaginarán cómo puede ser más preciso un sistema entrenado con datos primordialmente de otro idioma. Pero bueno, eso es una discusión. Entonces, podríamos como seguir hablando de estos diferentes potenciales riesgos, pero por acá hay alguien que levantó la mano, que es Pilar. Pilar, Buenas tardes. Lola. Quiero hacer una consulta en cuanto a qué se refiere con opacidad. No me queda Sí, claro si es opacidad de la información, todo. si es Sí, igual de relación con el origen o la veracidad de la sí, información. Le sí. agradezco mucho. Sí, gracias, Pilar. Sí, con opacidad y de pronto uno para poder contestar esta encuesta bien necesita uno como esas definiciones que estás pidiendo. Cuando hablamos de opacidad, estamos hablando de qué tanto conozco sobre cómo funciona el sistema, sobre cuáles son las implicaciones de usar el sistema. Y para saber esas dos respuestas, necesito saber aspectos sobre el sistema, necesito saber cómo fue construido el modelo, con qué datos entrenó el sistema, cuál es su origen, cuál es la calidad de esos datos. Entonces, efectivamente, opacidad se refiere a las diferentes características del sistema que determinan cómo funciona y qué implicaciones tiene. ¿Queda claro? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Ok. Muy bien. Bueno, yo estoy usando este ejercicio para de una vez
entrenar, ¿no? Pues para de una vez enseñar. Bueno, ¿alguna vez ha recibido entrenamiento formal sobre inteligencia artificial por su propia cuenta, a través del trabajo, digamos, entrenamiento formal? Bueno, pues acá les cuento que hay una proporción relativamente alta de gente que digo que sí, normalmente, eh, tanto en la encuesta global que hicimos en UNESCO como en otras encuestas, normalmente no más del 10% de las personas afirma haber sido entrenado o entrenada. Ustedes están en una proporción mucho mayor em, de personas entrenadas, alrededor como el 30% creo que están, bueno, ya está subiendo, entonces un poquito más. Eh, pero pues eso también denota que la gran mayoría no ha recibido entrenamiento y acá hay una oportunidad muy grande, porque son herramientas muy poderosas y seguramente ustedes son conscientes y seguramente si son conscientes que son muy poderosas pero no han recibido entrenamiento, pues seguramente no las usan. Y si ustedes las usan y no han usado, recibido ningún tipo de entrenamiento, pues están en riesgo de incurrir en errores. Entonces, pues mi recomendación sería buscar entrenamiento formal. Eh, Debe haber reglas obligatorias para el uso de IA en la administración de justicia en su respectivo país. Bueno, este patrón que está emergiendo de una gran mayoría que dice que sí, es también lo que encontramos en las demás encuestas. Hay una demanda por regulación, por un tipo de regulación que marque cuáles son las líneas rojas que no se pueden cruzar, que sí se puede hacer, por lo tanto. Y de hecho, una encuesta que le hicimos a más de 1.000 jueces y servidores judiciales en Colombia, en las que les preguntaba cuáles eran las barreras más grandes para la adopción de herramientas de inteligencia artificial, el top 3 de esas herramientas que identificaron fueron eh, la falta de entrenamiento formal, la falta de reglas para usar y la falta de herramientas propias, herramientas, digamos, acreditadas, avaladas por la propia rama judicial o incluso adoptadas y desarrolladas por la propia rama judicial. Entonces, aquí estamos de acuerdo, hay una demanda por regulación. Fíjense que este es un caso en donde la gente pide regulación, entre otras, para poder sentirse más tranquila y más confiada, tener confianza de usar la herramienta. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en esta sección interactiva que estuvo muy útil, muy interesante para entender ustedes dónde están. Yo ya les voy a volver a compartir la otra presentación porque precisamente ahí tengo los resultados de UNESCO que rápidamente se los voy a mostrar. Miren la respuesta sobre familiaridad. Ustedes estaban digamos, un poquito más hacia la derecha, pero fíjense que es un patrón, una distribución de respuestas similar a la de ustedes. Eh, ¿Qué tanto lo usan? Fíjense ustedes que aquí en esta respuesta la gente en ese momento reportaba un uso mucho menos intensivo que el que ustedes le están dando. Esta es una encuesta un poquito más vieja, pero igual ustedes le dan un uso bastante intensivo. ¿Cómo acceden? Fíjense ustedes, este ya está desagregado por continente. En América Latina, el 67% de las personas decía acceder gratuitamente, o sea, mucho más que ustedes, y la minoría lo accedía a través de licencias. ¿Qué tareas realizan? Miren, muy parecido a lo que ustedes decían, buscar cosas, redactar documentos, eh, explorar ideas, pensar en ideas. Entonces, muy parecido a lo que ustedes hacen. A nivel global hay muchas herramientas. Esta base de datos de la Unión Europea da cuenta de, ahí dice 92, pero ya la base de datos va en más de 140 sistemas. Entonces, fíjense ustedes que cuando uno habla de inteligencia artificial en el sector justicia, no está hablando de chatbots exclusivamente. Chatbot es solo un tipo de herramienta. Hay muchas otras herramientas que las organizaciones judiciales han adaptado alrededor del mundo y nosotros vamos a mirar precisamente estas 9 funciones que están viendo acá. Rápidamente voy a darles ejemplos de esas 9 funciones. Entonces, primero, para la búsqueda de documentos, en India, por ejemplo, desde el 2021, tiene esta plataforma de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, donde la gente puede
tener una búsqueda asistida sobre casos. De hecho, puede interactuar con un chatbot para buscar los casos, para que el chatbot le reproduzca a partes que esté buscando la persona del caso. Entonces, es una herramienta de análisis de datos y de facilitación de la búsqueda. Como esa herramienta, hay muchas de ese tipo de herramientas en el mundo para resolución de disputas. Este es un caso de un tribunal en Canadá que creó una herramienta que busca facilitar el arreglo autónomo, digamos, no justicia heterónoma, sino autónoma de los problemas para que precisamente no lleguen los litigios. Y es una herramienta que lo que hace es guiar a las partes o potenciales partes mejor en las diferentes opciones para llegar a un arreglo. De esos no hay tantos, como pueden ver en esta lista, que solo se mapean 4, de los cuales es uno que le conté del canadiense. De predicción del resultado de un litigio, esto es algo que usan mucho más las oficinas de abogados que los jueces, pero en Países Bajos hay un ejemplo en donde la Fiscalía de Países Bajos contrató el servicio de una empresa que le ofrece una herramienta en la que a partir de los casos pasados y ingresando los datos de un caso puntual, la herramienta arroja una probabilidad de tipos de resultados judiciales que se pueden presentar. Como ya les dije, este tipo de herramientas pues son riesgosas, tienen un riesgo muy alto para precisamente reproducir sesgos y amplificar discriminaciones o reforzar discriminaciones sociales. Pero hay uno que otro sistema de esta naturaleza, sistemas que apoyan en la toma de decisiones, de esos hay muchos. En Colombia hay un sistema de búsqueda asistida que le ayuda a los magistrados de la Corte Constitucional a seleccionar las sentencias que van a revisar. La Corte Constitucional puede revisar qué sentencias de tutela o amparo, como llaman en Centroamérica, escoge. En Brasil, el Tribunal Supremo Federal, que es el equivalente de la Corte Suprema, utiliza un sistema que se llama Victor para analizar digamos, un requisito de admisibilidad de los recursos que se presentan ante el tribunal, que se llama repercusión general, que es la repercusión general de ese caso frente a la jurisprudencia. Si es un caso que ha sido decidido muchas veces y que ya tiene una decisión muy común, muy probablemente no cumple con ese requisito de repercusión general, de que tenga una repercusión general sobre la jurisprudencia. Bueno, es una búsqueda asistida, es un sistema que no toma la decisión por el tribunal, simplemente le ayuda a encontrar la decisión. Hay otros sistemas que son predictivos y, perdón por el gazapo, que son muy controversiales en lugares como el Reino Unido, Estados Unidos y Barcelona, en donde los sistemas lo que buscan es tratar de predecir la conducta futura de personas que son investigadas penalmente para tratar de determinar si esas personas van a ser reincidentes o si pueden llegar a ser violentas y por lo tanto se toma una decisión de privarlas de su libertad mientras se juzgan. Eh, Nuevamente, la razón por la cual son muy polémicas es porque esos sistemas dependen de las decisiones tomadas en el pasado y si en el pasado hay sesgos históricos y sociales, las herramientas lo van a reproducir. Pues va a ser peor en el sentido de, de reproducción de estereotipos y de discriminación. Em, Hay bastantes sistemas en todo caso que aportan la toma de decisión. Hay sistemas de anonimización de documentos de expedientes judiciales. Este es mi colega Antonio Paredes de España contando los desarrollos que realizaron. Y hay bastantes sistemas que anonimizan las decisiones judiciales. Hay sistemas también para apoyar la gestión del proceso judicial. Yo les contaba los sistemas que clasifican cuando llega algo radictado a través de un proceso digital y que luego se lo asigna un flujo de trabajo. Bueno, eso mismo pasa en el Tribunal de Casación de España de Francia, desde el año 2020. Este sistema que apoya el proceso de sistema judicial digital, donde el algoritmo va asignando los documentos a los despachos y personas que les corresponden. Em, También hay sistemas para textualizar grabaciones de audiencias, sistemas para traducir en vivo e indirecto o
textos, y hay muchos de estos sistemas en diferentes países que precisamente cuentan con muchas lenguas y se necesitan por las lenguas vernáculas. Solo en el caso de la India es muy importante porque tienen 19 lenguas vernáculas. Y por último, sistemas que proveen información o asistencia en diferentes servicios. Aquí entran los chatbots. Prometeas, un chatbot que creó el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace muchos años, en el 2017, que le permite responderle preguntas al funcionario, pero además generar borradores, primeros borradores para determinado tipo de decisiones, que son más decisiones como de trámite. En Brasil hay otros sistemas de búsqueda asistida de casos para buscar similitudes con casos del pasado. Hoy en día tienen un proyecto para hacer más cosas como resúmenes automáticas de casos, para informes de relatoría automáticos de casos, para generar primeras versiones de documentos de decisión, y eso pues está en piloto. Eh, este es un documento que yo publiqué hace el año pasado, pues precisamente haciendo un análisis del uso de chatbots por parte de jueces en América Latina y el Caribe, y pues llamo la atención sobre la importancia de que esos chatbots, cuando sean usados, no sean usados ciegamente, es decir, no sean usados como si fueran un oráculo, sino que cualquier respuesta que se obtenga y que pueda guiar la toma de decisión tiene que estar contrastada y verificada con fuentes que son viables, porque hemos encontrado muchos casos en Colombia, en Perú, en Bolivia, en México, en cuál se me puede decir, en Brasil, de jueces que han copiado y pegado respuestas en textos, ya sea, digamos, en resoluciones o en decisiones, jueces que han usado el chatbot durante la audiencia, y el problema que tiene todos estos casos es que no han verificado las respuestas contra otras fuentes fiables. Y muchas veces, por no decir casi siempre, preguntan cosas sobre las que no saben, sobre las que no son expertos, tanto de temas legales como de temas técnicos y no legales. Eh, entonces, nuevamente, el tema no es no usarlos, el tema es usarlo bien. Y hay usos buenos. Por ejemplo, un juez en Argentina escribió su sentencia y estaba muy preocupado porque era una sentencia en donde iba a dictar, iba a denegar las pretensiones de una mujer que el juez consideraba que era una mujer en un alto grado de vulnerabilidad por ser pobre y, pues, es decir, en un extracto socioeconómico de bajos ingresos, eh, y prácticamente analfabeta. Entonces el juez estaba muy preocupado porque decía, voy a fallar en contra y no va a entender mi sentencia. Entonces le escribió su sentencia normal, la anonimizó, entró a ChatGPT, le pidió a ChatGPT que en un párrafo de 100 palabras, en lenguaje claro y accesible, resumiera su sentencia. Y ahí él puso ese párrafo justo antes de la parte en la que la sentencia, la que define. Eso es un uso que me parece muy razonable. Entonces, aquí me voy a saltar un poquito porque no tenemos tiempo de hacer unas pruebas con chatbots, em, pero todo esto llevó a que la UNESCO se apostara por hacer unas directrices, entre otras porque en la encuesta que les contaba global, el 92% de las personas encuestadas consideró que era pertinente que la UNESCO publicara unas directrices, y hemos estado trabajando en eso. El borrador final, del documento final de directrices aparentemente va a ser publicado en julio de este año. El borrador que estuvo sometido a consulta pública fue publicado en septiembre del año pasado, aunque tengo que saltarme esto un poco porque se me acabó el tiempo, eh, y ya, espérense, echar para atrás. Ya. Aquí están el borrador de las directrices que se puede hoy en día descargar en la página UNESCO, además está en español. Se sometió a consulta pública entre agosto y septiembre. Recibimos comentarios de personas ubicadas en más de 40 países, 100 personas y organizaciones que enviaron sus comentarios. A partir de eso trabajamos en una nueva versión y ahora está como en el proceso interno de la UNESCO de que sea aprobado. Pero es un documento que los invito a que conozcan, a que busquen. Ustedes pueden buscar directrices UNESCO para el uso de inteligencia artificial en cortes y tribunales. Y tiene unos principios básicos, tanto para la rama judicial, que ustedes están viendo acá,
Esos principios básicos aplican para las organizaciones, pero entonces también propusimos unos principios para las personas que deben seguir, y acá es donde me voy a detener un poco por ustedes. Y es la idea de que primero, cuando se usan estas herramientas, hay que poner a los derechos fundamentales en el centro, porque ustedes tienen un deber acentuado de proteger y respetar esos derechos fundamentales. Ejemplo, lo que les contaba de usar chatbots gratuitos, pues hay que tener cuidado, no introducir ninguna información personal. Ejemplo, un uso informado, es decir, que la persona, antes de usar una de estas herramientas en un contexto real, es decir, laboral, por ejemplo, eh, pues sepa cómo funciona, cuáles son sus límites, cuáles son sus riesgos para poder gestionarlos. El uso debería tener algún grado de transparencia. Las partes tienen derecho a saber si se usan sistemas de esta naturaleza, sobre todo cuando se toman decisiones de fondo que pueden tener implicaciones, y sobre todo cuando el uso del sistema ha incidido en la toma de decisión. Siempre preservar una supervisión humana, siempre haber control sobre el resultado, no debe automatizarse lo que la máquina haga o diga, porque las máquinas tienen algún grado de falibilidad, por mejor y bueno que sea el modelo, es falible, por lo tanto, amerita que haya siempre control humano. Y por último, pues las personas tienen que ser responsables por el uso de los sistemas. No pueden, digamos, pasarle esa responsabilidad a nadie, particularmente no a las herramientas. Las herramientas son cosas, las herramientas no son responsables de nada. Responsables las personas y las organizaciones, pero no las cosas. Hay unas, además de los principios, unas sugerencias puntuales a las organizaciones, hay unas sugerencias puntuales a los servidores judiciales sobre cómo prepararse, sobre cómo usar las herramientas, en particular sobre cómo usar herramientas de inteligencia artificial generativa. Entonces, digamos que las guías tratan de ser muy completas, con reglas, sugerencias de qué hacer, qué no hacer, casos de uso que se sugieren, casos de uso que no se sugieren. Y bueno, pues los invito y las invito a conocerlas. Yo llego hasta aquí porque ya me queda muy poquita voz. Este es mi correo electrónico. Ahora en el chat voy a aprovechar para copiarles algunos enlaces eh, de cosas que he mencionado en el día de hoy, y que ustedes pueden consultar y les puede llamar la atención. Entonces, si quieres, Mariem, estoy listo para las preguntas que terminen de agotar mi voz. Muchas gracias, don Juan David, por la exposición muy clara, bastante amplia, bueno, muy interesante también poder tener esas herramientas que ya se han venido creando para consultarlas, para revisarlas y poder seguir generando conocimiento en estos temas. Tenemos algunos comentarios en el chat. Nos dicen, bueno, por acá Evelio Morales dice, yo creo que con las herramientas de inteligencia artificial no se debe utilizar información confidencial o personal, solo casos con datos ficticios para ver posibles resultados, Sí. ya que Ahora, puede ser de pago. Ujú. sí, un paréntesis, Mary. ¿Será que me pueden abrir el chat para que yo pueda compartir cosas? Y en ese momento dicen, no puedes enviar mensajes porque no eres miembro del chat. Ah, ok, ¿Quién tal vez la sabe? compañera Yesenia, que es la que hizo Listo. la actividad, puede hacer eso. Listo, perdóname interrumpirte. Entonces, si quieres, sigue leyendo y ya respondo. Perfecto. Bueno, también nos dicen por acá que hay que anonimizar si los datos son sensibles, los sistemas de inteligencia artificial alucinan, es mejor decir que inventan, la calidad depende de lo que preguntamos y también de la herramienta Pero o cómo la si quieres, usamos. vamos uno por uno. Entonces, sí, de acuerdo. No introducir ningún dato personal y ningún dato eh, sensible, pero no solo sensible, es que ningún dato personal, porque todos los datos personales sensibles o no hay que eh, conservarlos y protegerlos. El tema de las solucionaciones. A mí no me gusta usar términos que antropomorficen a la máquina. La máquina no es un ser humano, no es un ser sintiente ni viviente y no alucina. O sea, literalmente no alucina. La alucinación es un estado mental. Inventar algo implica la voluntad, la volición de querer engañar. Entonces el chatbot ni alucina ni inventa. El chatbot produce una respuesta estadísticamente basada en los datos con los que fue entrenado, y de hecho, como las opciones son múltiples, hay un grado de aleatoriedad en lo que el chatbot escoge responder. Entonces eso se llama ser
es un cálculo probabilístico estocástico, pero en vez de usar esas palabras tan enredadas, simplemente es que identifica patrones, reproduce patrones y como hay múltiples opciones de cuál es la palabra más probable dados los textos, los patrones que encontró, pues introduce un elemento de aleatoriedad. Por eso cuando usted le pregunta a un chatbot, la misma pregunta responda diferente muchas veces. De los chatbots no alucinan literalmente en el sentido de la palabra, ni inventan, porque no son cosas, no son seres vivientes. Listo. Perfecto, gracias. Otro comentario dice, la calidad depende de lo que preguntamos y también de la herramienta o cómo la usamos. Sí, es verdad que las herramientas y los insumos que los damos digamos, son determinantes del resultado, pero también hay que ser conscientes que eso tiene un límite. O sea, les voy a dar un ejemplo muy ilustrativo. Ustedes pueden ser grandes pilotos, pero si ustedes se montan en un Ferrari que está andando a 100 kilómetros y ese Ferrari que va a 100 kilómetros no le funcionan los frenos, pues se van a estrellar y de pronto se van a hacer mucho daño y pueden ser de una gran pericia, pero no van a resolverlo. Entonces no van a arreglar una máquina que funciona defectuosamente en el camino. Lo mismo pasa con las herramientas que operan a través de modelos de lenguaje a gran escala. Estadísticamente van a fallar. Entonces, claro, sí es verdad que hay modelos más precisos, sí es verdad que según lo que uno pregunte, según el insumo que uno da, es más probable que la respuesta coincida con lo que uno esperaba y lo que uno quería, pero no por uno hacer el prompt más perfecto, resuelve un problema que es estructural del sistema. Perdón, Perfecto. María, que te interrumpí para ir cogiendo preguntas. Tenemos bastantes agradecimientos y por acá algunas consultas. De José Miguel Fonseca dice, el uso de la inteligencia artificial en la decisión jurisdiccional, o sea, en la sentencia, podría reprocharse de una falta o indebida fundamentación. Bueno, sí hay una discusión muy interesante sobre sobre cuál es la relación entre la necesidad de fundamentar las decisiones y que esos fundamentos estén basados en la ley, en la jurisprudencia, en digamos, las fuentes del derecho que cada jurisdicción determine. Entonces, sí es una discusión que me parece muy interesante. A mí me parece que solo el hecho de usar herramientas de inteligencia artificial por sí mismo no anula la fundamentación, porque la herramienta de inteligencia artificial puede usarse efectivamente para construir esa motivación. El problema es cuando se automatiza la tarea y el juez simplemente copia y pega lo que responde el chatbot y no controla y no entiende lo que el chatbot responde, sino que simplemente lo va incluyendo. Ahí es cuando uno dice, pues, no, no fundamento porque ni siquiera entiende los fundamentos. Pero sí la arma delgada es más difícil y me parece que es una discusión muy interesante. Otra pregunta, Alexis Hernández consulta, en términos de costos, ¿qué es lo primero que debe contemplar una institución u organización? Yo creo que lo primero que hay que hacer es entrenar a las personas conjuntamente con una estrategia de crear unos lineamientos. De hecho, por ejemplo, Colombia y Brasil el año pasado y este año respectivamente publicaron sus lineamientos de uso de inteligencia artificial. Algunos tribunales provinciales de Argentina hicieron lo propio. Entonces yo creo que es muy importante que haya unas reglas de juego. Eso no tiene tanto costos. Hacer esas reglas de juego no es tan costoso, pues. Yo, por ejemplo, en este momento, a través de la UNESCO, estoy colaborando para que en Argentina, Paraguay y Uruguay haya otras reglas de juego para rama judicial y, pues, en procesos de entrenamiento, pues, que eso es algo que nosotros recomendamos en las directivas de UNESCO, que los servidores judiciales tengan la accesibilidad, la posibilidad de entrenarse y de desarrollar competencias. No es, cuando digo competencias, no es saber usar ChatGPT, que ustedes vieron hoy que yo no llegué a usar, a enseñar qué es usar ChatGPT. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan cómo funcionan esas herramientas para que entiendan cuáles son las implicaciones de su uso y que luego sí se atrevan a probarlas en contextos controlados y a ver cómo pueden apoyar sus tareas y cómo no deben usarse, con unas guías que, como les contaba, publicamos a través de la UNESCO.
Bien, Paula Sofeifa hace un comentario, dice, una herramienta como el Notebook LM es muy efectiva porque opera con la información que nosotros le brindamos, es más controlado el riesgo. Sí, eso es cierto, pero todavía existe un riesgo de que incluya información que no está en el cuerpo de documentación que uno carga. Eh, es decir, Notebook LM efectivamente funciona a través de fuentes que uno le carga, pero para que funcione tiene detrás de cámaras un modelo de lenguaje a gran escala. O sea, y ese modelo a veces mete información propia dentro de la respuesta. Entonces, no es raro encontrar imprecisiones, que puede ser más preciso que no usar o no cargarle los documentos propios. Sí, estamos de acuerdo que puede ser más impreciso, solo que lo que estoy diciendo es que igual no se pueden confiar porque puede responder mal. Muy bien, Minor Delgado dice, profesor, saludos, ¿qué experiencia han tenido con Copilot en el Poder Judicial de Colombia? Sí, Copilot, eh, desde este año para las empresas que tienen eh, como versiones corporativas con correo electrónico y demás, les hicieron extensivo ese servicio sin cobrarles de más. Entonces, Colombia, a partir de este año, todo servidor judicial que tenga un correo electrónico tiene acceso a una versión licenciada de Copilot. Y la rama judicial de Colombia está experimentando con darle acceso a unas licencias ampliadas de Microsoft 365 a otros servidores judiciales y están piloteando. No hay un resultado concreto, seguramente va a ser muy interesante. También entiendo que han utilizado otras herramientas de Microsoft que se pueden usar a través de Teams, concretamente para grabar las audiencias y generar las textualizaciones de las audiencias. También está en modo prueba. em, Están experimentando. Hay que ver, digamos que creo que sí, creo que es mucho mejor que los servidores judiciales tengan acceso precisamente a herramientas que tengan un determinado estándar de seguridad de la información y de protección de esa información. Eso es mucho mejor a que estén por ahí usando herramientas gratuitas, abro comillas. Además, porque las versiones licenciadas tienden a ser mejor que las más precisas que las gratuitas. Muy bien, Ronald Augusto Durán hace un comentario y una pregunta. Algunas personas aún consideran que el uso de herramientas de inteligencia artificial para la elaboración de documentos, como una sentencia, podría ser inapropiado o incluso contrario a principios éticos o profesionales. No obstante, si se garantiza que la persona profesional sigue siendo el eje central del análisis y la toma de decisiones y que la inteligencia artificial se emplea únicamente como un recurso para mejorar la productividad ante escenarios de alta carga laboral, ¿podrías compartir un mensaje dirigido a quienes aún se resienten al uso responsable de esa tecnología? Sí, bueno, yo creo que la pregunta es, hay que dividir la pregunta en varios pasos. La primera es, ¿cuál es la herramienta? ¿Es una herramienta, por ejemplo, para resumir? ¿Es una herramienta para textualizar audiencias? En este caso estamos hablando de la primera, de resumir, se podría usar para escribir parte de la sentencia. Si es textualizar la audiencia, pues digamos que no es para escribir argumentos, pero sí es para apoyarse, porque finalmente, basado en un testimonio, puede que tomen decisiones. Si ya el punto que estamos hablando tiene que ver es con em, redactar la sentencia de cabo a rabo, creo que ahí sí ya empezamos a entrar en problemas, porque hay un riesgo muy grande de perder el control en, en ser la persona quien tome la decisión. Entonces, la Corte Constitucional de Colombia conoció un caso que falló a través de la sentencia T323 del 2024. Un juez colombiano copió y pegó tres respuestas a tres preguntas legales hechas a ChatGPT en la parte emotiva de la sentencia. Y no era menor, o sea, el 30% de la sentencia corresponde al texto generado por ChatGPT. em, y la Corte Constitucional cogió el toro por los cuernos, por así decirlo, y fue directamente la pregunta de, bueno, ¿pueden las máquinas reemplazar a los jueces, sí o no, bajo nuestro marco constitucional? La respuesta es que no,
porque por los tratados de derechos humanos y por la Constitución existe el derecho al juez natural, y el juez natural está definido en los tratados internacionales y en las normas como el derecho a tener un juez humano, no una máquina, un humano, ¿verdad? Entonces no puede ser la máquina un juez natural a la luz de la Constitución colombiana, pero además la Corte Constitucional le da un desarrollo muy amplio a muchos de los temas que hablamos sobre debido proceso, asociado precisamente a lo que me preguntaban sobre la opacidad del sistema, sobre no saber el sistema, cómo fue entrenado, con qué datos, qué sesgos puede tener, y cómo eso puede vulnerar al debido proceso, derecho a la no discriminación. Entonces, el uso de inteligencia artificial generativa, para puntualizar concretamente chatbots, puede ser muy riesgoso cuando la usemos para redactar decisiones. Estoy de acuerdo. Creo que hay que tener mucho cuidado y es una discusión que hay que dar. Yo no creo que no se trata como de simplemente prohibir y ya, sino que hay que discutir cuándo sí y cuándo no. Y creo que puede haber diferentes respuestas. No hay una sola única correcta. Bien, tenemos una última pregunta en el chat de Bernabel Morissette de República Dominicana. Dice, ¿cuáles deberían ser los aspectos principales a tomar en cuenta para la reglamentación del uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia? Bueno, yo creo que las directrices de la UNESCO dan una idea en términos de poner primero los derechos fundamentales de las personas, establecer, digamos, unos principios orientados hacia protección y respeto a los derechos fundamentales y luego irradiar a partir de eso unas reglas muy claras de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, no solo en términos de reglas abstractas, sino de casos de uso y casos de no uso. Y eso es lo que yo en principio diría en cuanto a la sustancia del reglamento. También diría que un reglamento debe ser construido con las partes. Creo que acá es muy importante esa gobernanza multiactor en donde jueces, servidores judiciales, pero incluso los usuarios del sistema judicial deberían poder participar en un codiseño de esos lineamientos o de esas reglas. Y creo que eso es importante precisamente para que las reglas estén más aterrizadas en la realidad y también saber que tiene que ser un documento vivo porque la tecnología va avanzando, va cambiando y puede que haya que hacer ajustes en el camino. Muy bien, tenemos una mano levantada, Gabriela Salas, adelante. Muchas gracias, profesor. Con respecto al principio de transparencia, existen diferentes tipos de inteligencia artificial, como usted lo indica, que están en la parte de administración de justicia que ayudan a la gestión administrativa, como puede ser anonimizadores justamente de sentencias, así como existen otros como Biogen o Compass que usted mostró. Debe justamente indicarse por parte del Poder Judicial en alguna parte cuáles son la totalidad de las inteligencias artificiales que se están utilizando. ¿Es eso ser transparente o es únicamente aquellas que se utilicen finalmente a la hora de toma de decisiones jurisdiccionales? Bueno, muy buena Gracias. pregunta. Yo he trabajado mucho en los últimos años en transparencia algorítmica y eso me ha llevado a mapear los instrumentos de transparencia algorítmica. Entonces hay dos grandes tipos de instrumentos, los proactivos y los reactivos. Entonces los reactivos son los instrumentos que se activan, como su nombre lo dice, cuando hay una solicitud. Entonces cuando en Colombia eso se llama un derecho de petición, en otros países se llama una solicitud de información basada en la Ley de Información y Transparencia. Entonces se activa el Estado por una solicitud, ¿verdad? Y lo hace a través de una respuesta en donde se informa algunos aspectos sobre el sistema, que puede ser sobre qué sistema se usó, cómo se usó, cuál es la funcionalidad del sistema. Pues, todo el ciclo de vida del sistema puede ser transparentado. ¿Hasta dónde llega la transparencia? Eso es una pregunta que tiene que responder cada jurisdicción a través de sus leyes, que pocos países han hecho eso, o a través de la jurisprudencia, que es lo que está pasando, porque la gente solicita información, el Estado la niega y la gente acude a la jurisdicción para resolver la pregunta de, bueno, ¿hasta dónde tenía que entregar mi información basado en el derecho humano a la información pública, que tengo derecho a la información pública? Entonces, eso en cuanto a los reactivos, pero precisamente por la necesidad de ser más transparentes, hay instrumentos proactivos que funcionan sin que nadie los pida en particular, sino que el Estado pone a disposición de las personas la información proactivamente.
¿Cómo se hace eso? A través de registros o repositorios de algoritmos públicos, un poco lo que yo construí en la Universidad de los Andes, que desafortunadamente no les puede construir, no les puede compartir el link, pero si ustedes ponen en internet la palabra sistemas públicos, no, sistemas de inteligencia artificial en América Latina, les va a salir la página web de sistemaspublicos.tech y les va a salir el repositorio. Entonces, es una manera como el Estado proactivamente le informa a las personas los diferentes tipos de sistemas que usa, no solo aquellos que sean para tomar decisiones, sino en general, informarle los sistemas que está usando, porque los sistemas que se usan en el proceso luego pueden tener incidencia sobre el resultado del proceso. Quizás es más grave o no, no así grave. Hay mayor riesgo cuando se usa el sistema en la última etapa, la etapa decisoria. Hay que tomar más medidas, pero eso no obsta para que la gente tenga derecho a saber qué pasó en la etapa de la gestión. Y por eso las reglas de transparencia no distinguen entre lo uno y lo otro, sino que le piden al Estado que informe. Ahora, sí, quizás puede haber un mayor grado o una necesidad de mayor grado de explicabilidad de cómo funciona el sistema cuando entre más cerca esté la etapa decisoria, y en ese sentido estoy de acuerdo con usted. Ahora, en la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que clasifica los sistemas en términos del riesgo que representan, los de riesgo alto son sistemas a los que se les pide unas medidas acentuadas, no solo de transparencia y explicabilidad, sino también de establecer un sistema de gestión de riesgos que está, de hecho, precedido de un análisis de impacto algorítmico para poder identificar cuáles son riesgos que deben gestionarse, cuáles son esos potenciales impactos negativos que hay que prevenir y gestionar. Y a partir de ahí tienen un sistema de gestión de riesgos que en ese caso la Unión Europea sí lo restringe, lo limite a a aquellos sistemas que se utilizan en etapas decisionales. Entonces, a mí me parece que su distinción es válida para muchas deberes y cargas que debe tener el Estado, pero que para transparencia algorítmica debería haber un nivel básico de transparencia para cualquier sistema. Muchas gracias por la respuesta. No tenemos más preguntas ni en el chat ni ninguna mano levantada por acá. Si alguien más quiere hacer un comentario final o alguna pregunta. Bien, si no, entonces le doy la Yo palabra a creo don que Jesús. sí, yo creo que no nos queda más, Juan David, que agradecerte la inmensa generosidad. Hemos abusado de tu garganta, pero también de tu conocimiento, de tu inmensa capacidad, de estas lecciones que has ido acumulando en tantos años de investigación y trabajo docente, y pues muy bien recibidos, creo, por parte de la comunidad jurídica costarricense, así como la comunidad jurídica regional que también nos acompaña. Por nuestra parte, pues de verdad que inmensa gratitud, y vamos a seguirte los pasos, vamos a hacernos fan del documento de la UNESCO una vez que esté publicado, así como también de las fuentes que nos puedas ofrecer, las podemos compartir a todas las personas participantes. Muchas gracias de verdad, don Gerardo. Rubén, usted cierra. Sarita, no unirme a ese agradecimiento profundo. Hay una diferencia horaria muy importante. Don Juan David ya tiene muy entrada la noche donde se encuentra, y a pesar de eso ha estado con total disposición, y además, pues como nos ha dicho, la gripe le ha afectado y ha tenido que hacer un esfuerzo mayúsculo para poder sostener toda esta conferencia. De verdad, don Juan David, un millón de gracias. A quienes se han mantenido unidos hasta ahora, tuvimos hasta 183 personas en la mayoría de la conferencia, y ahora tenemos 150. Aprovechar este momento para decirles que las próximas sesiones de reflexión sobre el tema con diversos especialistas, el próximo 2 de julio y el 6 de agosto, les estaremos enviando la invitación, el tema y los conferencistas. Entonces, cerrar diciendo muchas gracias de verdad a todos los que se han mantenido, y yo espero que toda esta jornada sea muy anime. De verdad, de nuevo, gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación, y creo que ya
Casi que esas gracias fue lo último que salió de mi boca hoy. Chao. Vaya bonito. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Linda tarde a Muchas todos y todas. gracias, gracias. Gracias.